Saludos cordiales en el día de hoy, Alba Peñalón, Juan José Madera, Albert Ureña, Eidi Llopis, Sai Tavares y Miralba Clase les estaremos presentando nuestro caso de responsabilidad médica. Se trata de un paciente masculino de 16 años, el cual es llevado por ciudadanos no relacionados al servicio de emergencia en estado inconsciente, con múltiples traumas, pálido, con taquicardia marcada, hematócrito en un 17%, después de haber sufrido un accidente de tránsito. La tomografía revela abundante cantidad de sangre libre en la cavidad abdominal. Inmediatamente el paciente es llevado a cirugía con fines de laparotomía exploratoria y se transfunden 2 pintas de sangre. Se corrigen las rupturas tanto esplénicas como hepáticas que presentaba y el médico ayudante, residente del tercer año por orden del especialista, pues finaliza la cirugía con el cierre de la pared abdominal. El paciente se recupera satisfactoriamente, pero al tercer día pues presenta una deshiescencia de la herida quirúrgica e infección, por lo cual se procede a seguir el cierre por segunda intención, lo cual prolongó el tiempo de internamiento, dando chance a la adquisición de una neumonía nosocomial y el paciente muere a los 21 días por insuficiencia respiratoria. El día 18 el paciente requirió de ventilación mecánica, pero el único ventilador disponible no funcionó. La clínica tiene un contrato de mantenimiento de los equipos médicos con la compañía Meditecnic SRL, quienes se habían retrasado por 2 semanas en el chequeo de los equipos. Bien, la primera pregunta hace referencia a la responsabilidad del cirujano. En este caso planteamos que es extracontractual, ya que no surgió de un contrato previo. Además, consiste en causar daño a otro individuo, ya sea por una acción u una omisión generadora de una conducta imprudente o negligente. Además, se puede producir como consecuencia de un acto propio o de terceros, tal y como ocurrió en este caso, que el cirujano le pide al residente de tercer año que cierre la pared abdominal sin percatarse de que la herida estuviera cerrada adecuadamente. Entonces, no se presentara lo que es la deshiescencia. Sin embargo, se presentó al tercer día debido a la negligencia por parte del cirujano. Además, se podría decir que hubo una falta de diligencia en el manejo postoperatorio del paciente, puesto que esta complicación conduce a la adquisición de infecciones, en este caso de una neumonía nosocomial, por una carencia de medidas adecuadas de prevención y control de infecciones por parte del cirujano y del personal de la clínica, ya que dichas infecciones en su mayoría son evitables mediante el cumplimiento de los protocolos de control de infecciones y buenas prácticas de higiene. Entonces, debió esperarse la llegada de un familiar para obtener el consentimiento informado antes del acto quirúrgico. ¿Qué establece la Ley 4201 con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, no se debía esperar, puesto que el paciente se encontraba en un estado inconsciente, con múltiples traumas y en una condición crítica. En estas situaciones de emergencia, pues el consentimiento informado puede no ser posible de obtener antes de iniciar el acto quirúrgico, que es lo que sucedió en dicho caso. La prioridad en este tipo de episodios es salvar la vida del paciente y realizar las intervenciones necesarias para estabilizarlo. La ausencia de un familiar o representante legal durante el proceso puede ser justificada debido a la urgencia de la situación y también la necesidad de actuar rápidamente. En estos casos, pues los médicos están autorizados a tomar decisiones en el mejor interés del paciente y a actuar en su beneficio, siempre y cuando sigan los protocolos médicos estándar y realicen los esfuerzos necesarios para comunicarse con los familiares o representantes legales lo antes posible. Entonces, la Ley 4201 establece que en estos casos de intervención quirúrgica de urgencia, sin el consentimiento informado, se permite pues realizar la intervención si existe una emergencia médica, que fue lo que ocurrió, y no es posible pues obtener el consentimiento del paciente, o si el paciente está legalmente incapacitado para dar lo que es su consentimiento.
La siguiente pregunta nos dice, ¿es legalmente posible en el presente caso proceder a operar y a transfundir sangre sin el consentimiento del paciente y los familiares? Pues consideramos que sí, ya que en situaciones de emergencia como esta, donde la vida de un paciente está en peligro inminente, se puede considerar ético y legal realizar un tratamiento sin el consentimiento del paciente o de sus representantes legales, lo que se conoce como el principio de consentimiento implícito en situaciones de emergencia. El paciente se encontraba inconsciente y requería de una cirugía de urgencia para tratar sus múltiples traumas y la hemorragia interna. El médico actuó en el mejor interés del paciente al realizar la cirugía de la laparotomía exploratoria y transfundir sangre para corregir las rupturas, tanto esplénicas como hepáticas. El cuarto planteamiento dice, el paciente y los familiares pertenecen a la religión de Testigos de Jehová y al enterarse de que su familiar fue transfundido, pretenden demandar por violación a su derecho de autonomía. ¿Es válido el argumento de su demanda? Concluimos que no es válido, ya que si recordamos el concepto de autonomía, esta es básicamente la capacidad que tiene cada paciente sobre elegir qué tratamiento o a qué es sometido. Y como es un paciente menor, claro está, de 16 años, sería también la capacidad que tienen los familiares para elegir sobre lo que se va a hacer a ese paciente. Pero vemos que en este caso fue una emergencia donde el paciente llegó sin ningún tipo de documento y solo sin ningún familiar y por ende se tuvo que someter a una transfusión de emergencia porque si no se estaría afectando la vida del mismo. En la pregunta 5 nos plantea lo siguiente. ¿Pueden los familiares demandar alegando negligencia en el acto quirúrgico relacionado con el cierre inadecuado de la herida quirúrgica y su posterior dehiscencia como factor condicionante para la prolongación del internamiento y por lo tanto exponiendo a su familiar a un mayor riesgo de contraer la infección nosocomial y posteriormente la muerte? Nosotros decimos que sí, debido a que si vemos el planteamiento del caso nos damos cuenta de que el cirujano deja a una persona de menor experiencia cerrando la herida quirúrgica, en este caso un R3, y eso se podría traducir a un cierre inadecuado de la herida quirúrgica y posteriormente la deshiescencia que lleva a nuestro paciente a estar por un tiempo más prolongado hospitalizado, consiguientemente a contraer la infección nosocomial y finalmente provocándole esta la muerte. La pregunta 6 dice, ¿es demandable la institución por la falta de seguridad en la asepsia e higiene desencadenante de infecciones nosocomiales? Pues claro que sí, que la institución puede ser demandada, ya que cada institución médica debe tener protocolos de higiene, como es, por ejemplo, lavado de mano constante, uso de guantes para poder tocar a los pacientes, fómites y también el uso de batas que me protejan para no poder transmitirle una bacteria a nuestro paciente. Y en caso de que esto no se lleve a cabo con un protocolo adecuado de asepsia y antisepsia, a la institución le cabe esto como una negligencia y por ende le caería todo el peso de la responsabilidad penal. En cuanto a la pregunta 7, que dice no hay responsabilidad sobre el centro de salud, ya que las infecciones nosocomiales se pueden desarrollar aún en los centros más avanzados, y esta es la séptima neumonía nosocomial que ocurre en los últimos 10 días. Comente. La verdad, el centro de salud sí es responsable, ya que aunque las enfermedades nosocomiales sean inherentes de un centro de salud, que se vean tantas en tan poco tiempo no es normal, por lo que puede indicar una falta en la salubridad y en la higiene del centro. Por lo tanto, sí sería una culpa de ellos de que el paciente haya contraído esta enfermedad. En la pregunta 8 que dice, en el expediente clínico no se describe el procedimiento quirúrgico del cierre de la pared abdominal ni de la persistencia de una hernia de pared en el área quirúrgica, ¿puede el juez, ante la ausencia de pruebas documentales, extraer conclusiones virtuales en contra de los cirujanos? La respuesta es que sí, ya que tanto la acción como la omisión de una acción se encuentran como elementos de la responsabilidad del especialista o del profesional en este caso. Además,
A esto se le añade el daño que se le ha provocado al paciente, que combinados hacen una relación que da sentido, ya que la omisión es el proceso de cerrar eh, la cavidad abdominal, mientras que el daño fue en esta misma área. Por lo tanto, el juez sí puede eh, poner cargos a nombre de los profesionales o de los cirujanos como su responsabilidad. Noveno acápite. Podríamos afirmar que en el presente caso hay coexistencia de dos obligaciones, una de medios y otra de resultados, es decir, garantizar la integridad física. Expliquemos. En primer lugar, con lo que respecta a la obligación de medios, que sabemos que se refiere a la aplicación de conocimientos, de habilidades y cuidados necesarios por parte del personal médico para tratar al paciente. En este caso, la realización de la laparotomía exploratoria, la transfusión de sangre y la corrección de las rupturas esplénicas y del hígado son ejemplos de acciones que cumplen con la obligación de medios. Estas medidas fueron tomadas para abordar las lesiones graves y tratar de estabilizar al paciente. Ok, en cuanto a la obligación de resultados, como sabemos, esta implica una garantía de un resultado específico. En este caso, la integridad física y la supervivencia del paciente. Y a pesar de la atención médica inicial y la recuperación aparentemente exitosa, la aparición de complicaciones como la desistencia de la herida quirúrgica, la infección, la adquisición de neumonía nosocomial y la posterior insuficiencia respiratoria plantean dudas sobre si se cumplió completamente con la obligación de resultado. Por otro lado, en cuanto al incidente del ventilador en el día 18, también puede considerarse como una obligación de resultados, ya que la disponibilidad y el funcionamiento de equipos es esencial para proporcionar la atención necesaria. Y por otra parte, la demora de Medicteni CRL en el chequeo de los equipos también podría considerarse una falta de obligación, pero en este caso de medios, por parte de la clínica para asegurar que los equipos estén en condiciones adecuadas. En resumen, la coexistencia de estas dos obligaciones se hacen evidente a lo largo de este caso, donde la atención médica inicial nos representa la obligación de medios, pero las complicaciones que se le presentaron a este paciente y los problemas también del equipo médico plantean resultados sobre la obligación de resultados en términos de garantizar la integridad física del paciente. Décimo acápite. El residente notó la hernia de la pared y no lo comunicó al cirujano, ni lo describió en el expediente. ¿Constituye esto un acto de negligencia que pudiese acarrear responsabilidad médica por el daño causado y la muerte? Sí, pues esta omisión por parte del residente de notificar al cirujano y la falta de documentación podría haber afectado la calidad de atención brindada al paciente y contribuido a las complicaciones posteriores que este presentó. Y en situaciones médicas, esta transmisión efectiva de información entre los miembros de equipo de atención y la documentación precisa en el expediente son esenciales para garantizar una atención integral y segura mediante la adopción de medidas preventivas y correctivas oportunas. La pregunta 11 dice: ¿puede el cirujano utilizar el argumento de que el residente no le comunicó sobre la hernia y de que no hizo la nota de descripción de la cirugía para liberarse de la responsabilidad? La respuesta es no. El cirujano no puede utilizar como argumento que el residente no le comunicó sobre la hernia del paciente y de que no hizo la nota de descripción de la cirugía para liberarse así de su responsabilidad, porque como médico MA cirujano es el principal a cargo de la operación y se supone que como cirujano es quien tiene la responsabilidad de supervisar y asegurarse de que se realice una evaluación completa del paciente y de que la condición de la herida quirúrgica esté adecuada. Su deber es realizar además una revisión exhaustiva de los hallazgos y abordar cualquier problema o complicación que pueda surgir durante la cirugía o después de la cirugía, incluyendo la detección y la corrección de cualquier defecto en la pared abdominal, como en este caso fue la hernia, y también la documentación adecuada de la cirugía. La pregunta 12 dice: ¿podría la clínica alegar falta de inculpación por la muerte debido a la insuficiencia respiratoria por la falta de ventilación mecánica, ya que eso fue negligencia de Technic Medic SRL? Esta no es una pregunta sencilla, ya que ciertamente la clínica podría alegar falta de culpabilidad por la muerte debido a la insuficiencia respiratoria por la falta de ventilación mecánica, atribuyendo la negligencia a la empresa. Pero se debe tomar en cuenta que la determinación final de la culpabilidad, quien la va a dar es la legislación y las leyes aplicables en esa jurisdicción.
En general, en las situaciones donde se contempla negligencia médica, se deben analizar múltiples factores para determinar la responsabilidad y la culpa. Entre estos están el contrato de mantenimiento, ya que si la clínica tenía un contrato de mantenimiento con la empresa Technic Medic SRL, es posible que exista un acuerdo contractual que establezca las responsabilidades y obligaciones de ambas partes. También el cumplimiento de las obligaciones, ya que se va a evaluar si la empresa cumplió con sus obligaciones de realizar el chequeo y mantenimiento de los equipos médicos y también si hubo algún incumplimiento o retraso significativo en la prestación de los servicios, como en este caso alega la clínica. También la causa directa de la muerte se debe tener en cuenta y es muy importante, puesto que aquí se va a investigar si la causa de la muerte del paciente va a corresponder con lo que alega la clínica, para corroborar si la falta de ventilación mecánica fue la causa directa del fallecimiento del paciente por insuficiencia respiratoria en este caso. También la responsabilidad del personal de la clínica, ya que se va a evaluar si el personal de la clínica tomó todas las medidas del lugar para abordar la situación de la falta de ventilación mecánica, como buscar otras opciones de ventilación o contactar a la empresa por otras vías. Bien, para la pregunta 13 tenemos que si la clínica es condenada a resarcir el daño causado, podría demandar a Technic Medic por falta de cumplimiento del contrato y explicar el porqué. En este caso, si la clínica es condenada a resarcir el daño, esta estaría en todo el derecho realmente de poder demandar a Technic Medic, siempre y cuando se demuestre que el retraso del mantenimiento oportuno de los equipos médicos, en este caso más específicamente de los ventiladores, fue un factor determinante o contribuyó de manera directa para la muerte del paciente. De ser así, entonces el argumento estaría totalmente válido y las justificaciones estarían totalmente correctas. Entonces, ¿sobre quién recaería la responsabilidad por el daño y la muerte? ¿Sobre el cirujano, su ayudante, el centro de salud o la compañía de mantenimiento de los equipos médicos? ¿O sobre los cuatro? Explique. Bueno, la responsabilidad recaería en los cuatro por las siguientes razones. Cirujano y ayudante, si se determina que hubo negligencia en la atención quirúrgica, como una mala técnica quirúrgica que contribuyó al desarrollo de complicaciones postquirúrgicas, como la descisencia de la herida y posterior infección. Sobre el centro de salud también, pues la clínica podría tener responsabilidad si se demuestra que hubo problemas en la gestión interna, como la falta de seguimiento adecuado en la evolución del paciente, o si no se proporcionó un entorno seguro y cuidados de calidad, facilitando el desarrollo de complicaciones como la neumonía nosocomial y posterior muerte del paciente. Y por último, la compañía de mantenimiento de equipos médicos también, pues si se establece en la falla del ventilador fue directamente causada por el incumplimiento de Technic Medic en mantener los equipos según los términos del contrato, y la compañía podría ser considerada responsable por su contribución en la situación y las consecuencias adversas para el paciente. Gracias por su atención.